Bien, ¿me escuchan? Sí, profesor. Nuevamente buenos días a todos y todas que no haya saludado antes. Eh, en nuestra sesión de hoy, yo quiero, ahora sí, pensaba que ya lo había hecho la clase pasada, me faltaba un pequeño pedazo, cerrar con lo correspondiente a los vectores en dos componentes, o los vectores en el plano. Hoy simplemente quiero presentar unas definiciones muy utilizadas en lo que corresponde a la teoría de vectores y que están estrechamente relacionadas con lo que discutíamos el viernes acerca de el cálculo de ángulos entre vectores. Yo les mencionaba a ustedes el viernes que el cálculo del ángulo entre vectores era una operación o era un procedimiento definido en torno a el producto punto, que nosotros también definíamos la clase anterior. Y entonces nosotros teníamos una fórmula, o yo les había presentado una fórmula que es de fácil manipulación, que me permitía encontrar, dados dos vectores, la medida del ángulo más pequeño que se formaba entre ellos. Dentro de esos posibles o dentro de esas posibilidades de medida entre ángulos, hay dos casos particulares que son, como les mencionaba hace un rato, de mucho uso y mucha utilidad cuando uno va a trabajar con vectores, especialmente con las aplicaciones de los vectores. Y ambos conceptos provienen de nociones que posiblemente ustedes ya hayan manejado en otros contextos, que son los conceptos de perpendicularidad y paralelismo. De alguna forma es muy intuitivo a qué hacen referencia esos términos. En el contexto de los vectores, y eso es lo que quiero como presentar el día de hoy, esa idea intuitiva se puede medir a partir de ciertas operaciones entre vectores que hemos definido hasta el momento. Entonces, lo primero es definir qué significa que dos vectores sean perpendiculares y que dos vectores sean paralelos. Y lo primero que quisiera como clarificar es que cuando uno habla de vectores, más que la palabra perpendicularidad, la que se utiliza es la palabra ortogonalidad. Entonces, muchas veces van a ver ustedes en textos que en vez de decir que dos vectores son perpendiculares, van a decir que dos vectores son ortogonales. Y entonces la definición de lo que son dos vectores ortogonales o perpendiculares es simplemente que el ángulo que se forma entre ellos es un ángulo de 90 grados. Entonces digamos que esa es una idea bastante natural a partir de la definición. Ustedes han seguramente tratado con este concepto de perpendicularidad, supongo yo que en rectas, y en rectas, perpendicularidad significa precisamente eso, que los ángulos entre las rectas, en el caso de hoy entre los vectores, sea un ángulo de 90 grados. Entonces, digamos que aquí la definición surge de una manera bastante natural con respecto al uso que se le da a la palabra perpendicularidad usualmente. Y con respecto al paralelismo, digamos que acá se abren dos posibilidades, o mejor dicho, dos instancias en las cuales dos vectores se pueden denominar paralelos. Y es o cuando el ángulo entre ellos es de 0 grados o cuando el ángulo entre ellos es de 180
180 grados. Entonces, en ese sentido, si yo quiero determinar si dos vectores son ortogonales o son paralelos, pues el ejercicio básico que uno haría sería calcular el ángulo entre esos vectores. Entonces, por ejemplo, si yo tengo estos dos vectores que estoy presentando acá, el vector 3,6 y el vector 12,-6, y se calcula el ángulo entre ellos, y ustedes lo pueden hacer y lo pueden verificar a partir de la fórmula que presentábamos la clase del viernes, el ángulo entre ellos es exactamente 90 grados. Yo les recomiendo que esos cálculos de la medida entre ángulos los traten de hacer con la mayor precisión posible, para que en particular o en especial en estas definiciones no se vaya a correr el riesgo de que de repente calculen mal o calculen muy poco aproximado el ángulo y en vez de darles 90, les dé, por ejemplo, 89,9 y entonces a partir de eso ustedes digan, no, los vectores no son ortogonales, cuando efectivamente sí lo son. Entonces traten de ser muy cuidadosos y no olviden que aquí estamos hablando de grados a la hora de medir los ángulos. Entonces, si desean verificar ese ángulo entre esos dos vectores, para verificar que efectivamente el ángulo sea de 90 grados. Y por lo tanto, esos dos vectores serían vectores ortogonales. De la misma forma, si yo tomo estos dos vectores, el vector 2,5 y menos 10,-25, al medir el ángulo entre esos vectores, el ángulo es un ángulo de 180 grados. Y nuevamente los insto a que hagan el cálculo de ese ángulo para verificar que efectivamente esa sea la medida. Y entonces, como el ángulo es de 180 grados, pues es uno de los casos en los cuales se dice que los vectores son paralelos. Entonces aquí vemos dos ejemplos de un par de vectores que es perpendicular y otro par de vectores que es paralelo. ¿Sí estoy siendo claro con la idea? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Yo quiero clarificar, y esto es un detalle que a mí me gusta como enfatizar, porque suelen presentarse confusiones con respecto a estos conceptos, a pesar de ser tan sencillos. Yo quiero clarificar que estos dos conceptos no son exhaustivos. Cuando digo que no son exhaustivos, a lo que me refiero es que no es que cualquier par de vectores tenga que ser o una cosa o la otra. Hay vectores o hay pares de vectores que no son ni ortogonales ni paralelos. Hago esta aclaración porque en muchas ocasiones me ha pasado que a la hora de preguntarle a un estudiante, la respuesta que me da con respecto a un par de vectores es, por ejemplo, no, esos vectores son paralelos porque no son ortogonales. Entonces, como que piensan que si no son ortogonales, obligatoriamente tienen que ser paralelos. Eso no es así. Hay casos o hay pares de vectores que no están en ninguna de esas dos categorías, que ni son ortogonales ni son paralelos. Ejemplos, pues ejemplos hay un montón de los que vimos la clase pasada. Por ejemplo, este último vector, este vector o este último par de vectores. No recuerdo si lo habíamos alcanzado a mirar nosotros. Si yo miro los vectores 2,5 y menos 3,6, cuando calculo el ángulo a partir de la fórmula, el ángulo me da de 48,39 aproximadamente. Y pues entonces no va a ser ortogonal, porque el ángulo no es 90, ni va a ser paralelo, porque tampoco es 0 ni 180. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, para evitar como argumentaciones erradas a partir o con respecto a estos conceptos. Yo quisiera que revisáramos entonces la siguiente pregunta. Quiero que miren con cuidado estos vectores.
Pues, la pregunta acá si si esos vectores son ortogonales o paralelos. Y vuelvo y enfatizo en que la pregunta no es una pregunta exhaustiva. Es decir, no es que la respuesta tenga que ser o una cosa o la otra. Posiblemente, o es posible, que los vectores no sean ni una cosa ni la otra. Entonces tienen que medir los ángulos y determinar a partir de ello a cuál de esos casos corresponde. Entonces, rápidamente, ¿qué me dirían ustedes? ¿Ortogonales? ¿Paralelos? ¿Ni una cosa ni la otra? No, son ortogonales, profe. Dime, perdón. Ortogonales. Son ortogonales. El ángulo es de 90 grados. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿Todos? ¿O hay alguien que no esté de acuerdo? De acuerdo, profe. Listo, pues. Entonces, este par de vectores son ortogonales. Asumo que el criterio para determinarlo fue a partir del cálculo, el ángulo entre ese par de vectores. Aquí tenemos otros ejemplos, antes de pasar a un teorema bastante importante. Dos vectores que son ortogonales y otros dos vectores que resultan también paralelos. No sé si eran los mismos ejemplos que tenía arriba, ¿no? Entonces, como para que vean ejemplos donde se cumplen esas condiciones. No presento esto gráficamente porque pues yo creo que o, o, o especulo que pues que la idea geométrica es bastante clara, es decir, que ustedes pueden hacerse como una imagen en la cabeza de dos vectores que forman un ángulo de 90 grados y dos vectores que forman un ángulo o de 0 o de 90 grados. Entonces no lo presento, a no ser que haya necesidad de pronto un poco al final, simplemente como por mostrar, no presento la parte gráfica de este asunto. Y más bien prefiero saltar a algunos resultados o teoremas importantes con respecto a esta noción. Este hecho o teorema o afirmación o como gusten llamarla, lo que hace es caracterizar la noción de ortogonalidad y de paralelismo en términos de operaciones vectoriales que nosotros hayamos ya presentado. Entonces, de alguna forma, lo que se pretende con este teorema es simplificar hasta cierto punto el cálculo o la determinación de ortogonalidad o paralelismo entre un par de vectores. Es decir, si uno entiende correctamente este teorema o este criterio que se presenta acá, no hay necesidad de calcular todo el ángulo para determinar si es paralelo o ortogonal, a pesar de que esa pues claramente es la definición, sino que nosotros podemos simplemente a partir de una fórmula o a partir de un cálculo más corto determinar si son ortogonales o son paralelos. Y entonces los criterios que se presentan, el primero me parece bastante claro, el segundo quisiera discutirlo como un poquito más. El criterio que se presenta es el siguiente. Si yo tengo dos vectores y al calcular el producto punto, el resultado es igual a 0, eso implica que los dos vectores son ortogonales. Entonces ahí aparece como otra utilidad del producto punto. El producto punto sirve como criterio
para determinar, ortogonalidad entre vectores. Yo tomo un par de vectores y me preguntan, ¿son ortogonales? Pues simplemente calculo el producto punto. Si da cero, son ortogonales. Si da distinto de cero, no son ortogonales. Entonces ese es un criterio rápido y ágil para determinar ortogonalidad entre un par de vectores. En el caso del paralelismo, el criterio a veces se puede ver un poquitico más, como menos directo. Y quiero como clarificarles que, pues naturalmente nosotros tenemos las definiciones. Entonces, si alguien quiere determinar ortogonalidad y paralelismo calculando los ángulos, pues puede hacerlo sin inconveniente. Esto que muestro es como un criterio adicional que de repente les puede simplificar ese proceso de determinar ortogonalidad y paralelismo. Y entonces, en el caso del paralelismo, el criterio que se presenta es que si yo tengo que uno de los vectores, al multiplicarlo por algún escalar, me da igual al otro vector, eso implica que los dos vectores son paralelos. Eso se llama en la literatura ser múltiplo escalar, un vector del otro. Es decir, si al ver los vectores ustedes identifican que uno de ellos multiplicado por algún número, cualquiera, es o da como resultado el otro vector, eso inmediatamente implica el paralelismo entre los vectores. Entonces es un ejercicio como de identificación, que ustedes digan, por ejemplo, yo tengo estos dos vectores. Entonces yo identifico que, por ejemplo, si yo multiplico este vector por -2, por algún número, en este caso -2, me da el otro vector. Entonces, en ese caso, eso implica que los vectores van a ser paralelos. Entonces, es un criterio como de observación. Vuelvo, insisto, si para alguien no es como inmediato o fácil de establecer como esa idea de ver dos vectores y decir, uy, ¿será que este sí es múltiplo o no es múltiplo escalar del otro? Pues entonces simplemente midan o calculen el ángulo para determinar el paralelismo. Entonces, digamos que este es un criterio que en algunos casos a uno le permite visualizar mejor esas ideas. Por ejemplo, si yo tengo estos dos vectores y yo calculo el producto punto entre ellos, rápidamente ese producto punto da igual a cero. Yo creo que no hay dificultades con el cálculo del producto punto. Y entonces, como el producto punto es igual a cero, eso inmediatamente implica que los vectores son ortogonales. Mientras tanto, que si yo tomo estos dos vectores y yo los miro, yo me doy cuenta que este vector de acá, o mejor dicho, que este vector, al multiplicarlo por -3, me da igual al otro vector. Es decir, este vector multiplicado por algún número me da este vector de acá. Y entonces, en ese sentido, yo puedo afirmar directamente, sin necesidad de calcular el ángulo, que los dos vectores resultan ser paralelos. Entonces es muy importante tener presente estos criterios o este teorema o este hecho, como quieran llamarlo, para determinar ortogonalidad o paralelismo entre vectores. ¿Sí es clara la idea? Sí, señor. Vamos a mirar de cualquier forma que ustedes quieran, claro está. Ya sea midiendo el ángulo o ya sea utilizando estos criterios, que me digan rápidamente o
que me determinan rápidamente si esos dos vectores son ortogonales o paralelos. Lo que les digo, si los criterios que acabo de presentar no son, digamos que del todo prácticos para ustedes, pues calculen el ángulo. Ese es como también el criterio definitivo para determinar esas nociones en un par de vectores. Profe, esos dos vectores no son ni ortogonales ni paralelos, ¿verdad? Eso revisémoslo, o mejor dicho, confirmémoslo. El compañero afirma que los vectores no son ni ortogonales ni paralelos. ¿Qué dicen los demás? Dime, Mateo. Profe, pues por lo que tú habías dicho antes, si uno multiplica el primer vector por 3, digo, por menos 3. No, me equivoco porque no, menos 24. Entonces creo que sí está correcto. Listo. O sea, mírenlo con cuidado. Mírenlo con cuidado. ¿Dónde está? Si yo multiplico este por 3, no me da esto. Y si lo multiplico por menos 3, pues tampoco. Y de hecho no se ve ningún número por el que al multiplicar este vector me dé este. Entonces, paralelos no son. Es más fácil determinar cuándo sí son paralelos que cuándo no son paralelos con este criterio. Pero pues la idea es más o menos, yo debo ver si hay algún número o si tiene sentido que haya algún número que multiplicado por este me dé este de acá. De todas formas, siempre tenemos el ángulo. Lo que parece ser claro en este momento es que no son ni una cosa ni la otra. Entonces, cuando yo tengo dos vectores que ni son ortogonales ni son paralelos, la pregunta inmediata que surge es, bueno, entonces, ¿cuál es el ángulo entre ellos? Entonces, por favor, ¿cuál sería el ángulo entre esos vectores?
¿Alguien me tiene la respuesta? ¿Sí lo están calculando? ¿Sí lo calcularon? Yo todavía lo estoy calculando, profe. Listo. Pues cuando alguien tenga una respuesta, por favor me la comenta o hago caso, la escribe en el chat. Profe, 53,13. 53,13, a Mateo le dio 53,1050. Asumo que pueden ser problemas como de aproximación, pero pareciera que todos estamos como sobre lo mismo. Yo quiero darles como un consejo, como para darle mucha más precisión a estas respuestas. Cuando ustedes apliquen la fórmula, cuando la vayan a meter en la calculadora, yo les recomiendo que metan esta expresión, o sea, que pongan coseno a la -1 de todo esto. O sea, si meten el resultado que da la calculadora, les da un buen resultado también, bastante aproximado, pero la mayor precisión viene cuando uno calcula ese coseno a la -1 sobre la expresión que queda en la fórmula. O sea, ustedes ponen 25 sobre raíz de 986, no lo calculan, de hecho, como que no le dan igual a la calculadora, sino que lo dejan así y a ese le aplican el coseno a la -1. Si lo pueden hacer. Eso les permite un resultado mucho más preciso. O sea, total precisión a veces es complicado, porque estos números no son precisos en general, son decimales comúnmente irracionales, pero, pero, pueden como dar una respuesta más exacta. Pero pues parece que está por donde ustedes comentan, 53.1, 53.12, 13. Tocaría revisar la precisión con la que se hacen los cálculos. ¿Sí estamos todos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen todos hasta ahí? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Un segundo, dejo de presentar acá. Quiero revisar un poquitico que viene. Listo, pues. Entonces quiero que cerremos con un pequeño ejercicio que me gustaría que ustedes revisaran. No es naturalmente para entregar ni mucho menos. Es simplemente para que lo trabajen en este tiempito que nos queda. Entonces yo quiero que lo miren durante 10 minutos, lo trabajen y en 10 minutos entramos a discutir las respuestas
y tratamos de clarificar si hay algún inconveniente. Entonces, por favor, 10 minuticos para que revisen este ejercicio, o estos ejercicios más bien.
¿Listo? ¿Siguen ahí? Sí, señor. Sí, profe. ¿Listo con esto? ¿O no? Un momentico, profe. Listo. Listo, profe, ya los tengo todos. ¿Listo? Cuéntame. Pues el primero no es ni el uno ni el otro, y el ángulo es de 0, o a mi medio de 0,43734 grados. ¿Lo tienes en grado seguro? ¿Cero punto? Profe, a mí me dio Sí, 25,06 grados. Sí, profe, 6. Sí, profe. Ahorita veo 25. 5.06 grados. Listo. Ni una cosa ni la otra. Ni perpendicular ni paralelo. Listo. El siguiente. El siguiente tampoco es ni perpendicular ni paralelo y el ángulo da 64,94 grados. Sí, señor. 4,94. Sí, señor. Y estos. Ese, ese es perpendicular, porque el producto punto va a ser entre los dos, Listo. Es ortogonal. y el de abajo es paralelo. Paralelo. profe, yo tenía una pregunta con ese. Mm, O sea, pues si se intercambia el del segundo vector, o sea, si el 2 queda de primera, si el -9 de segunda, sí sería como Sí, claro. paralelo, Sí. pero aún así cuenta si están en ese orden o No, no no, 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 cuenta. no. O sea, tiene que ser el vector como está. Ustedes no pueden intercambiar el orden. Por eso yo les decía desde el principio, el vector es una pareja ordenada. Entonces, en el orden en que venga, es en el que se establecen las cosas. Ah, entonces ese no es paralelo. Ese no es paralelo. Y, profe, ese a mí me dio un grado de 115,05. Sí, ¿115 profe, igual. cuánto? 115,05. 0,06. 05, 06, cuestión de aproximación. 0,6. O sea, no es ni ortogonal ni paralelo tampoco. O sea, lo único que cumplía con alguna de estas cosas era este, que era ortogonal. Los otros tienen ángulos diferentes a los ángulos establecidos para las definiciones. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea,
Mucho ojo, precisamente este ejercicio lo puse así porque es ligeramente tramposo con el manejo de los números, por eso hay que estar muy atento, sobre todo este último. Este último no era ni una cosa ni la otra, como bien decía la compañera, si estuviera al revés, si fuera menos 2, menos 9, sí serían paralelos, tendrían un ángulo de 180 de hecho, pero así como está, el ángulo no es, no determina paralelismo entre los vectores. ¿Sí estamos bien? ¿Sí es claro? Sí, señor. Ahora sí con esto damos cierre a lo que son los vectores en el plano y entramos a hablar en 3 dimensiones la próxima sesión de clase. Entonces nos vemos el viernes. Los que, como les dije el viernes pasado, los que quieran ir presencial, lo único que les pido es un correíto antes de ir y ahí estaríamos pendientes. Nos vemos entonces el viernes. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Chao, profe, Gracias. gracias. Luego. Vale, gracias. Que estén bien. Hasta luego, Hasta profe. luego, profe, gracias. Hasta luego.